En el capítulo anterior habíamos estado abordando esta dimensión en la cual, bueno, poníamos en entredicho la justificación que la última dictadura había dado para el golpe militar de 1966 y que tenía que ver con esta supuesta guerra contra la subversión, cuando en realidad todo el andamiaje guerrillero que existía en la Argentina para marzo del 76 ya estaba desarmado de alguna manera. Y hay otra pregunta que nos surge, que nos hemos hecho, hemos abordado a lo largo sobre todo de las coberturas de los juicios que hemos hecho desde Radio Universidad, que tiene que ver en esta pregunta de por qué tantos trabajadores y trabajadoras, por qué tantos delegados sindicales y activistas gremiales fueron perseguidos, secuestrados y desaparecidos. En Olavarría tenemos tantísimos casos de Loma Negra, de Calera Avellaneda, del abogado laboralista Carlos Moreno. Es una recurrencia que no está en las grandes causas a nivel nacional, sino que las tenemos aquí en nuestras causas por delitos de lesa humanidad, donde podemos observar este hecho, que es un ataque directo a los trabajadores organizados. Entonces hoy nos vamos a meter en esa dimensión, ¿no? ¿Qué era lo que buscaba? ¿Por qué necesitaba la última dictadura masacrar y silenciar, aterrorizar a los trabajadores organizados? El movimiento obrero en los años 70 en la Argentina era uno de los más fuertes de América Latina. Las comisiones internas, los cuerpos de delegados, las asambleas de fábricas y talleres eran espacios reales de poder comunitario, organizando a los trabajadores y las trabajadoras. El mundo del trabajo tenía capacidad muy fuerte de negociación, de movilización y para el conflicto, por supuesto. El problema real para los sectores económicos concentrados era la fuerza de los trabajadores organizados. La conflictividad laboral en ese momento crecía, las huelgas se multiplicaban, la disputa por la distribución del ingreso estaba abierta y la ponía en agenda el factor trabajador. La pregunta entonces es ¿qué necesitaba cambiar la dictadura para implementar, como sabemos y venimos repitiendo una y otra vez, este nuevo modelo económico? Vamos a verlo. Primero vamos a escuchar un audio donde nos explican desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, y también vamos a poder escuchar un pequeño testimonio, un poquito de esto que nos estamos preguntando. Vamos con el audio 1. El capataz me dice: Troiani, no te muevas de tu lugar de trabajo. Él me dice: bueno, te quedás acá. Digo, ¿por qué? Porque te están vigilando, vigilando. Proceso de persecución feroz, no solo de la militancia política y de la militancia armada, de los proyectos revolucionarios, sino también de la clase trabajadora, sus delegados, comisiones internas, de los sindicalistas, ¿no? Sindicalistas además de todo el arco sindical. Los hombres volcados a la acción gremial deben tomar conciencia que el funcionamiento de la verdadera democracia impone límites a la actividad de esfera de competencia de todos los sectores. Esta preocupación por los trabajadores es lo que explica la feroz persecución en las fábricas y lo que explica el involucramiento empresarial, la responsabilidad empresarial en los procesos de represión. Bien, escuchábamos ahí entonces un poquito de la explicación, pero vamos a profundizar un poquito, porque la verdad es que la represión no ocurrió solamente en la clandestinidad, o como lo venimos relatando a lo largo de las diferentes intervenciones de memoria pública, sino que también fue directamente en las fábricas, en los talleres y en las oficinas. Muchos de quienes dieron su testimonio en el juicio de La Huerta y que eran trabajadores de diferentes empresas aquí en la ciudad de Tandil, dieron cuenta de esta situación en donde el grupo de tareas no fue a la casa, lo fue a buscar directamente al taller. Delegados sindicales
eran marcados como objetivos prioritarios, las listas negras circulaban adentro de la empresa y eran retransmitidas a las Fuerzas Armadas. Muchos secuestros se realizaron, como decíamos, dentro de los propios lugares de trabajo. La violencia estatal y el disciplinamiento laboral avanzaban de la mano. El mensaje estaba claro: organizarte te podía costar la vida, no solamente el trabajo. El golpe de 1976 inaugura una transformación profunda del modelo económico, también lo venimos abordando, de apertura financiera, de endeudamiento externo, de caída del salario real, debilitamiento industrial. Para implementar estas reformas era indefectiblemente necesario desarticular la capacidad de resistencia que tenía el modelo obrero organizado en la Argentina. La representación fue una condición, la represión fue una condición de posibilidad. El terror permitió aplicar medidas que eran impopulares sin que hubiese resistencia organizada. La dictadura no solamente buscó controlar la política, también buscó transformar la relación que existía entre el capital y el trabajo. Escuchemos el segundo audio. Revolucionaria. Además se agrega la cuestión de la política laboral. En la dictadura cesa de existir la negociación colectiva como tal. Esta posibilidad de negociar en paritarias y los salarios pasan a estar determinados por las Fuerzas Armadas. Hemos querido sobre todo revertir el proceso del incremento de los salarios nominales en forma masiva, con una pérdida progresiva de su capacidad adquisitiva. Hemos ido liberalizando esta política salarial. El Estado fija periódicamente los niveles de los salarios mínimos y de los llamados básicos de convenio. No es para nada extremo hablar de fuerzas del ejército en las fábricas. De hecho, esta investigación a la cual estaba refiriendo, que se llama Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad, es una investigación que se hizo entre 2014 y 2015. 25 casos de grandes empresas en todo el país, en 6 regiones del país, en las cuales hubo directa involucramiento empresarial en los procesos represivos. Estamos hablando de la participación de figuras empresariales en el momento de los secuestros y en algunos casos de las torturas, de la provisión de recursos logísticos y materiales, de listas de trabajadores, de información, de vehículos de la propia empresa en los cuales se detuvieron a los trabajadores. En este caso se secuestraron. Un caso emblemático es el de Ledesma, ¿no? En el Libertador General San Martín, las detenciones de trabajadores y de víctimas en general, de militantes, se hicieron en muchas ocasiones con las camionetas de la propia empresa, ¿no? Y esto mismo pasó en una gran cantidad de casos, en el caso de Ford. Bien, escuchábamos allí a Victoria Basualdo, integrante de la Comisión de Investigación del CONICET y de la Flaxo, que trabaja junto con la Secretaría de Derechos Humanos, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Como bien ella decía, miles de trabajadores fueron despedidos, perseguidos o desaparecidos. Muchas familias quedaron sin el sustento diario. La organización sindical de esta manera quedó desarticulada por completo. El impacto fue profundo y duradero. La pérdida no fue solamente individual, fue colectiva también, porque en este trayecto se perdió experiencia de organización, liderazgo sindical y, por supuesto, el tejido y el entramado social que conlleva este tipo de organización. Vamos a escuchar ahora el audio número 3, en donde desde la CGT Chaco explican también de qué manera se llevó adelante esta modificación del tejido social. Si bien la excusa del golpe del 24 de marzo fue combatir a la guerrilla, a los pocos días va a quedar claro que el objetivo era imponer el modelo económico liberal y, como condición necesaria, debilitar al movimiento obrero organizado. La misma noche del 24 de marzo son detenidos los sindicalistas Lorenzo Miguel, Diego Ibáñez, Jorge Triaca, Rogelio Papaño, Pedro Dato, Lilesio Romero, entre otros. El 25 de marzo intervienen la CGT. El 1 de abril intervienen los 12 gremios más importantes: telefónicos, UOM, UOCRA, prensa, petroleros, SMACTA, etc. El mismo 24 de marzo salen 3 decretos ley: suspensión del derecho a huelga, eliminación del fuero sindical y ley de residencia. O sea que estas leyes
estaban planificadas desde mucho antes. Más tarde se prohibió toda actividad gremial, como asambleas, reuniones, congresos y elecciones. La Ley de Seguridad Industrial estableció penas de hasta 10 años de prisión por huelgas, trabajo a desgano, etc. Para debilitar la función gremial, se prohibió el descuento obligatorio de la cuota sindical. Los trabajadores reaccionaron en defensa y se produjo una reafiliación superior a la que tenían los sindicatos antes. En octubre del 76, ante el despido de 260 trabajadores, el sindicato de Luz y Fuerza entró en conflicto, paralizando tareas de SECBA, lo que hoy es Edenor y Edesur. Bien, escuchábamos allí un poquito la descripción de lo que fue el embate contra la central de trabajadores más grande en ese momento, que era la CGT, cómo sus cabezas principales eran detenidas y cómo además se iba coercionando a través de la modificación legislativa la posibilidad de la organización, pero también la posibilidad de subsistencia de los sindicatos yendo por lo más fuerte, que es la cuota sindical, ¿no?, que hace posible que el sindicato siga en pie. Reconocer que los trabajadores organizados fueron un objetivo central cambia la lectura de los objetivos del terrorismo de Estado. No fue solamente una cuestión política, fue una reconfiguración social para la reconfiguración económica. Entender esto permite comprender las transformaciones que marcaron las décadas siguientes, porque de hecho esto continuó. Y entonces volvemos a la pregunta, ¿qué ocurre cuando organizarse se convierte en un riesgo? Recordar a los trabajadores perseguidos es reconocer que la democracia también se construye en los lugares de trabajo. Por eso es tan importante ver qué es lo que está sucediendo con la reforma laboral que impulsa este gobierno, que va explícitamente contra la organización, contra, por ejemplo, el derecho a la asamblea dentro del lugar de trabajo, contra el derecho a huelga y contra los descuentos sindicales. Por eso es importante que hagamos memoria, que esta memoria sea pública y que no solamente esté ligada al pasado, sino cómo el pasado se repite inexorablemente en el presente si no hacemos la memoria de vida. La memoria del movimiento obrero es parte esencial de la memoria colectiva que tenemos que tener presente. Buenísimo, Sole, más que interesante esta columna, bueno, nos deja obviamente pensando y reflexionando sobre todo porque, bueno, podemos hacer este análisis desde la actualidad, como vos bien decías, ¿no?, de esta reforma laboral que justamente hoy también estuvimos abordando. Te agradecemos mucho y, bueno, seguimos en contacto, Sole, será hasta la próxima. Abrazo para ustedes, chau, chau. Chau, chau. Así pasaba Soledad Restivo con esta columna, Memoria Pública.